Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos clases de personas en este mundo, y solo dos. Las personas que son guiados según sus propios designios o deseos o instintos pecaminosos, lo que la Biblia llama carne, y los que son guiados por el Espíritu Santo, los deseos del Espíritu y que les mueve a obedecer a Dios y a agradar a Dios. El mundo entero se divide en esas dos partes. Como dice Romanos 8, los que son de la carne piensan en lo que es de la carne. Los que son del Espíritu, en lo que es del Espíritu. Nada más. Y en la Iglesia también tenemos esas dos clases mezcladas. Porque a veces en la propia congregación cristiana, aún en las más puras en cuanto a la enseñanza, nos encontramos con que hay personas dentro que realmente, pese a su apariencia religiosa, están siendo movidos únicamente por los deseos pecaminosos de la carne. Es decir, que piensan en simplemente satisfacer sus propios deseos egoístas y pecaminosos, aunque se disfracen con una vestidura religiosa. Como en el carnaval, las personas se disfrazan de aquello que les gustaría ser o de cualquier otra cosa. Así también nosotros podemos revestirnos de una vestidura religiosa cuando en verdad solamente queremos agradar a nuestro propio yo orgulloso y egoísta. Están los que son guiados por la carne, pero también están los que por la gracia de Dios, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu para agradar a Dios y servir a Cristo. El hombre natural, según nos dice la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no está unido a Jesucristo vitalmente. Es decir, que solamente tiene una unión en todo caso mental, conoce de Jesucristo, pero no hay una unión espiritual, una unión de vida en Cristo, no hay una fe sincera en Cristo. Aunque pueda creer el Evangelio en cuanto a su mente y decir que el Evangelio está muy bien, pero no ha experimentado el poder del Evangelio en su propia vida. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo. Como hemos dicho, carece del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y el que inspira el amor, el que inspira la santidad, la vida pura. Y sin el Espíritu Santo no se puede llamar a Jesús Señor de todo corazón, sino solamente de dientes para afuera. Y, por supuesto, una persona que anda conforme a la carne es una persona natural, es decir, nació con su naturaleza pecaminosa, sigue con ella, su naturaleza no ha sido cambiada y la naturaleza es en los seres lo que produce todo lo que es y lo que hace, ¿vale? Entonces, por muy educada que pueda ser una persona y por mucho que se pueda mejorar moralmente, no se puede cambiar la naturaleza de la persona. Finalmente, seguirá siendo un esclavo de su propio pecado, de su propio yo carnal, de sus propios deseos pecaminosos, lo que la Biblia llama que caminará según la carne. Y será, pues, parecido a ese olivo silvestre que no da fruto. Y su fruto que da no sirve. Porque el olivo, para que dé el fruto adecuado, debe de ser no silvestre, sino cultivado adecuadamente, plantado adecuadamente. Y entonces esa es la conducta de la persona guiada según la carne. ¿Cuál es esa conducta? Pues es una conducta que busca la satisfacción de su propio yo. Es decir, que si practica la religión, en el caso de que la practique, lo dice la Biblia que su fin es la perdición y su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. Es decir, que solamente busca la satisfacción de aquellos apetitos sensuales, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria, los deseos carnales, sensuales, que tienen que ver con el cuerpo, porque lo espiritual para esa persona que camina según la carne no tiene sentido, no tiene valor. Busca la aceptación de sus propias obras, practicando quizás una religión o una moralidad, pero realmente no busca de Dios, porque no confía en Cristo,
sino confía en sí mismo, en lo que puede lograr él por su propia cuenta. Así que la persona puede seguir una religión, pero no tener a Jesucristo en su corazón. Y eso produce la inmoralidad, porque los deseos desenfrenados son los deseos que la Biblia llama de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambición egoísta. Todas estas cosas son fruto de la naturaleza carnal. Y como hemos dicho, la naturaleza en un ser es lo que es y lo que hace. Y por ese motivo la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y manifiestas son las obras de la carne, las cuales ya hemos mencionado antes. Es decir, que el fruto corresponde a la naturaleza. Y así también el fruto de una persona cuando está caminando en la carne es precisamente esa terrible condición como la que estamos diciendo. Sin embargo, el creyente es algo muy distinto, porque él en su estado está unido a Jesucristo de una manera totalmente viva. Es decir, que es uno con Cristo. Ya no vive él, vive Cristo en él. Y entonces Cristo y él son una sola cosa, en el sentido de que tiene una nueva creación, una nueva naturaleza que impulsa lo espiritual, que impulsa buscar a Dios, agradar a Dios, alabar a Dios, obedecer a Dios. Y esto es movido por la naturaleza nueva que el Espíritu Santo ha implantado en esa persona. Eso no quiere decir que absolutamente siempre va a estar caminando en el Espíritu. A veces estamos usando, como los coches híbridos, un combustible más sucio que otro. Es decir, que un coche híbrido pues puede utilizar la energía limpia eléctrica o la energía sucia del combustible, pero finalmente lo que prevalece en un cristiano es que él funciona, es decir, su naturaleza espiritual es la que prevalece sobre cualquier otra obra. Y por eso, como ha sido aceptado en Dios y está viviendo en Dios y el Espíritu Santo está reinando en él, va a transformar su vida, va a cambiar su conducta, porque ahora la Biblia es la brújula que le guía a tomar sus decisiones y a vivir conforme a su propia fe, a la fe que el Señor ha implantado en él. El Espíritu es el manantial del cual bebe cada día. Y ese Espíritu que mora en el creyente, pues hace que de su interior broten ríos de agua viva. Y ahora el fruto del Espíritu se puede ver en él. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. En Gálatas capítulo 5 tenemos el contraste entre los que andan o funcionan según su naturaleza pecaminosa carnal o los que andan según el Espíritu. Y esa gran diferencia son no solamente actitudes interiores invisibles, sino también obras exteriores visibles. Así que nos dice que la palabra de Dios que contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. No hace falta ninguna ley que pueda corregir a una persona que vive según el Espíritu, porque esa persona empieza a agradar a Dios por su propio motivo, ama a Dios y ama a su prójimo porque le nace hacerlo. ¿Y de qué manera se pueden evidenciar estas cosas? ¿Cómo se puede saber dónde estoy yo? Es decir, ¿cómo se puede saber si soy de la carne o soy del Espíritu? Pues con tres testigos, vamos a decir así, tres pruebas, tres evidencias claras. Nuestros pensamientos, es decir, dónde está nuestro tesoro, en lo que pensamos realmente, nuestras palabras, lo que prevalece en nuestra lengua, y nuestras obras. Es decir, nuestros afectos, lo que deseamos, nuestras palabras, lo que expresan acerca de nuestros afectos, y los hechos que acompañan estas dos cosas. Y según lo que estamos pensando, así sabemos si somos o no de Dios, si caminamos en el espíritu o en la carne, si pertenecemos a Dios o pertenecemos todavía al maligno y estamos caminando en el pecado. Porque si nuestro tesoro está en Dios, en Cristo, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, no hay ninguna duda de que somos de Él, porque nuestros pensamientos nos llevan siempre a aquellas cosas que más anhelamos.
si anhelamos la comunión con Dios, vivir en Cristo, obedecerle, amarle, agradarle, servirle, entonces está claro que pertenecemos al Señor, que somos de Él. ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde están puestos nuestros pensamientos y anhelos más profundos, nuestros afectos y amores más grandes? Dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El tesoro más grande es Cristo. El tesoro más grande es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Si Él está en nosotros, si Cristo está en nosotros, si Él es el amor nuestro, el deseo nuestro, entonces es la evidencia de que estamos caminando en el Espíritu, porque el Espíritu siempre nos lleva a aquel que es el nombre sobre todo nombre, que es Cristo. Él es el gran tesoro por el que vale la pena perderlo todo. Él es el gran tesoro por el que nosotros debemos renunciar a cualquier otro tesoro mundano. Por eso entonces tenemos que pensar en Él cuando Él viene a ser nuestro propio corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres ese tesoro maravilloso que nos trae el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, una vida de fruto del Espíritu y una vida en que la carne y los frutos carnales son arruinados, desechados para siempre. Ayúdenos a entender cuál es nuestra condición y estado delante de ti y a buscar de ti para ser exactamente personas guiadas por el Espíritu que piensan en las cosas del Espíritu, es decir, en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hasta el próximo día. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos clases de personas en este mundo, y solo dos. Las personas que son guiados según sus propios designios o deseos o instintos pecaminosos, lo que la Biblia llama carne, y los que son guiados por el Espíritu Santo, los deseos del Espíritu y que les mueve a obedecer a Dios y a agradar a Dios. El mundo entero se divide en esas dos partes. Como dice Romanos 8, los que son de la carne piensan en lo que es de la carne. Los que son del Espíritu, en lo que es del Espíritu. Nada más. Y en la Iglesia también tenemos esas dos clases mezcladas. Porque a veces en la propia congregación cristiana, aún en las más puras en cuanto a la enseñanza, nos encontramos con que hay personas dentro que realmente, pese a su apariencia religiosa, están siendo movidos únicamente por los deseos pecaminosos de la carne. Es decir, que piensan en simplemente satisfacer sus propios deseos egoístas y pecaminosos, aunque se disfracen con una vestidura religiosa. Como en el carnaval, las personas se disfrazan de aquello que les gustaría ser o de cualquier otra cosa. Así también nosotros podemos revestirnos de una vestidura religiosa cuando en verdad solamente queremos agradar a nuestro propio yo orgulloso y egoísta. Están los que son guiados por la carne, pero también están los que por la gracia de Dios, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu para agradar a Dios y servir a Cristo. El hombre natural, según nos dice la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no está unido a Jesucristo vitalmente. Es decir, que solamente tiene una unión en todo caso mental, conoce de Jesucristo, pero no hay una unión espiritual, una unión de vida en Cristo, no hay una fe sincera en Cristo. Aunque pueda creer el Evangelio en cuanto a su mente y decir que el Evangelio está muy bien, pero no ha experimentado el poder del Evangelio en su propia vida. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo. Como hemos dicho, carece del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y el que inspira el amor, el que inspira la santidad, la vida pura. Y sin el Espíritu Santo no se puede llamar a Jesús Señor de todo corazón, sino solamente de dientes para afuera. Y, por supuesto, una persona que anda conforme a la carne es una persona natural, es decir, nació con su naturaleza pecaminosa, sigue con ella, su naturaleza no ha sido cambiada y la naturaleza es en los seres lo que produce
todo lo que es y lo que hace, ¿vale? Entonces, por muy educada que pueda ser una persona y por mucho que se pueda mejorar moralmente, no se puede cambiar la naturaleza de la persona. Finalmente, seguirá siendo un esclavo de su propio pecado, de su propio yo carnal, de sus propios deseos pecaminosos, lo que la Biblia llama que caminará según la carne. Y será, pues, parecido a ese olivo silvestre que no da fruto. Y su fruto que da no sirve. Porque el olivo, para que dé el fruto adecuado, debe de ser no silvestre, sino cultivado adecuadamente, plantado adecuadamente. Y entonces esa es la conducta de la persona guiada según la carne. ¿Cuál es esa conducta? Pues es una conducta que busca la satisfacción de su propio yo. Es decir, que si practica la religión, en el caso de que la practique, lo dice la Biblia que su fin es la perdición y su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. Es decir, que solamente busca la satisfacción de aquellos apetitos sensuales, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria, los deseos carnales, sensuales, que tienen que ver con el cuerpo, porque lo espiritual para esa persona que camina según la carne no tiene sentido, no tiene valor. Busca la aceptación de sus propias obras, practicando quizás una religión o una moralidad, pero realmente no busca de Dios, porque no confía en Cristo, sino confía en sí mismo, en lo que puede lograr él por su propia cuenta. Así que la persona puede seguir una religión, pero no tener a Jesucristo en su corazón. Y eso produce la inmoralidad, porque los deseos desenfrenados son los deseos que la Biblia llama de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, ambición egoísta. Todas estas cosas son fruto de la naturaleza carnal. Y como hemos dicho, la naturaleza en un ser es lo que es y lo que hace. Y por ese motivo la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y manifiestas son las obras de la carne, las cuales ya hemos mencionado antes. Es decir, que el fruto corresponde a la naturaleza. Y así también el fruto de una persona cuando está caminando en la carne es precisamente esa terrible condición como la que estamos diciendo. Sin embargo, el creyente es algo muy distinto, porque él en su estado está unido a Jesucristo de una manera totalmente viva. Es decir, que es uno con Cristo. Ya no vive él, vive Cristo en él. Y entonces Cristo y él son una sola cosa, en el sentido de que tiene una nueva creación, una nueva naturaleza que impulsa lo espiritual, que impulsa buscar a Dios, agradar a Dios, alabar a Dios, obedecer a Dios. Y esto es movido por la naturaleza nueva que el Espíritu Santo ha implantado en esa persona. Eso no quiere decir que absolutamente siempre va a estar caminando en el Espíritu. A veces estamos usando, como los coches híbridos, un combustible más sucio que otro. Es decir, que un coche híbrido pues puede utilizar la energía limpia eléctrica o la energía sucia del combustible, pero finalmente lo que prevalece en un cristiano es que él funciona, es decir, su naturaleza espiritual es la que prevalece sobre cualquier otra obra. Y por eso, como ha sido aceptado en Dios y está viviendo en Dios y el Espíritu Santo está reinando en él, va a transformar su vida, va a cambiar su conducta, porque ahora la Biblia es la brújula que le guía a tomar sus decisiones y a vivir conforme a su propia fe, a la fe que el Señor ha implantado en él. El Espíritu es el manantial del cual bebe cada día. Y ese Espíritu que mora en el creyente, pues hace que de su interior broten ríos de agua viva. Y ahora el fruto del Espíritu se puede ver en él. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. En Gálatas capítulo 5 tenemos el contraste entre los que andan o funcionan según su naturaleza pecaminosa carnal o los que andan según el Espíritu.
Y esa gran diferencia son no solamente actitudes interiores invisibles, sino también obras exteriores visibles. Así que nos dice que la palabra de Dios, que contra tales cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. No hace falta ninguna ley que pueda corregir a una persona que vive según el Espíritu, porque esa persona empieza a agradar a Dios por su propio motivo, ama a Dios y ama a su prójimo porque le nace hacerlo. ¿Y de qué manera se pueden evidenciar estas cosas? ¿Cómo se puede saber dónde estoy yo? Es decir, ¿cómo se puede saber si soy de la carne o soy del Espíritu? Pues con tres testigos, vamos a decir así, tres pruebas, tres evidencias claras. Nuestros pensamientos, es decir, dónde está nuestro tesoro, en lo que pensamos realmente, nuestras palabras, lo que prevalece en nuestra lengua, y nuestras obras. Es decir, nuestros afectos, lo que deseamos, nuestras palabras, lo que expresan acerca de nuestros afectos, y los hechos que acompañan estas dos cosas. Y según lo que estamos pensando, así sabemos si somos o no de Dios, si caminamos en el espíritu o en la carne, si pertenecemos a Dios o pertenecemos todavía al maligno y estamos caminando en el pecado. Porque si nuestro tesoro está en Dios, en Cristo, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, no hay ninguna duda de que somos de Él, porque nuestros pensamientos nos llevan siempre a aquellas cosas que más anhelamos. Si anhelamos la comunión con Dios, vivir en Cristo, obedecerle, amarle, agradarle, servirle, entonces está claro que pertenecemos al Señor, que somos de Él. ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde están puestos nuestros pensamientos y anhelos más profundos? Nuestros afectos y amores más grandes. Dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El tesoro más grande es Cristo. El tesoro más grande es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Si Él está en nosotros, si Cristo está en nosotros, si Él es el amor nuestro, el deseo nuestro, entonces es la evidencia de que estamos caminando en el Espíritu, porque el Espíritu siempre nos lleva a aquel que es el nombre sobre todo nombre, que es Cristo. Él es el gran tesoro por el que vale la pena perderlo todo. Él es el gran tesoro por el que nosotros debemos renunciar a cualquier otro tesoro mundano. Por eso entonces tenemos que pensar en Él cuando Él viene a ser nuestro propio corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres ese tesoro maravilloso que nos trae el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, una vida de fruto del Espíritu y una vida en que la carne y los frutos carnales son arruinados, desechados para siempre. Ayúdenos a entender cuál es nuestra condición y estado delante de ti y a buscar de ti para ser exactamente personas guiadas por el Espíritu que piensan en las cosas del Espíritu, es decir, en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hasta el próximo día.